San Cipriano, obispo de Cartago y mártir, año 210 al 258. Día 16 de septiembre. San Cipriano es una de las figuras más excelsas de la floreciente iglesia africana del siglo II de nuestra era. Siendo aún pagano, enseñó retórica. Fue de temperamento fogoso y entero, por lo que tendía a cierta intransigencia la propaganda de sus ideas. En el ardor de la lucha contra el cismático, Novaciano, y en las discusiones doctrinales con el pontífice de Roma, arrastrado por su natural impetuoso, rozó un tanto los límites de la pura ortodoxia. Pero la aureola del martirio que coronó su activísima carrera es prueba elocuente de la rectitud de intención que en todo le guió y de su sincera voluntad de permanecer siempre fiel a Jesucristo y a la doctrina de su Santa Iglesia. Así nos lo dice en forma delicadísima y bajo los velos de la metáfora el gran doctor de la gracia, San Agustín, africano como él e ilustre lumbrera de la Iglesia Universal. Si alguna nube se levantó en el hermoso cielo de su alma, fue disipada por el glorioso resplandor de su sangre derramada por Cristo. Pues los que poseen mayor caridad pueden tener, no obstante, algún retoño silvestre que el labrador arranca tarde o temprano. Conversión de San Cipriano. Nació Cipriano en Cartago, África, por los años 200 a 210, de familia ilustre. Tasio Cipriano, el futuro santo, distinguiéndose especialmente en las letras, sentando cátedra de elocuencia ya desde joven. Rico e instruido, y de gusto depurado y fino. Pronto aborreció las doctrinas y prácticas paganas, ya que lejos de satisfacer las nobles ansias de su alma, le abrían un vacío inmenso. En este estado, buscó un amigo en quien desahogarse. Tuvo la buena fortuna de hallarlo inmejorable en la persona del sacerdote Cecilio, quien supo pintar tan magistralmente las excelencias de la religión de Cristo que ganó para él su nobilísimo corazón. Sumido en las lobregueces de una noche oscura, nos dice él mismo, y a merced del borrascoso mar del mundo, vagaba a la deriva sin saber cómo orientar la nave de mi existencia. La luz de la verdad aún no había iluminado mis ojos. La bondad divina me decía que para salvarme tenía que renacer a nueva vida por las aguas santificadoras del bautismo, y que en ellas, sin cambiar de cuerpo, mi espíritu y corazón habían de purificarse. Misterio insondable para mí, y espantoso dique que detenía la apacible corriente de mis halagadores vicios. Habituado a los refinados placeres de la mesa, ¿cómo podría ahora abrazarme a una severa austeridad? Hecho al lujo y ostentación en el vestir y a ver brillar el oro y la majestad de la púrpura en todas partes, ¿cómo desechar la fastuosidad de la vida para cubrirme con vestidos humildes y sencillos? ¿Acaso puede el magistrado resignarse a la oscuridad de la vida, habiéndose visto siempre rodeado del honor, de faces y lictores? Lo que el hombre no puede, lo puede la gracia de Dios. A un pagano ese cambio le parecerá locura,
mas considerado a la luz de la vida cristiana, será lo más noble, lo más recto y lo más cuerdo. Cecilio le presentaba el admirable ejemplo de tantas vírgenes, viudas y varones de toda edad y condición, que Cristo ha trocado por entero en verdaderos santos. Cipriano oyó admirado su elocuente relato y vio cómo desaparecían sus dudas cual se esfuma la niebla herida por los rayos del sol. Maduro examen precedió a su firme resolución, mas una vez emprendida la marcha, no retrocedió jamás. Vendió sus bienes, poniendo el producto a disposición de la comunidad cristiana, según los principios de asistencia colectiva de los primeros tiempos de la Iglesia. Hizo voto de continencia perpetua y se dio a Jesucristo sin reservas de ninguna especie. Magnífico arranque en la carrera de la virtud, dice San Jerónimo, uno de sus biógrafos, refiriéndose a nuestro santo, que no es lo corriente cosechar tan pronto como se ha sembrado, pero en Cipriano todo corre veloz hacia la plena madurez. La espiga precedió a la siembra. Recibió el bautismo para el que estaba tan bien preparado en el año 245 o 246, y quiso que fuera para él, según enérgica expresión suya, muerte de los vicios y resurgimiento de las virtudes. Desde este instante puso al servicio del cristianismo su privilegiado talento y su inagotable entusiasmo. Alimentó su espíritu con el estudio y la meditación de la Sagrada Escritura y de los escritores eclesiásticos, singularmente de Tertuliano, su compatriota. «Traedme al maestro», decía más tarde, hablando de sus libros. No es de admirar esa identificación con el gran apologista cristiano, pues su psicología individual, dotes intelectuales, temperamento y carácter tenían gran afinidad con el suyo. En esta época compuso su Tratado de la vanidad de los ídolos y el Libro de los Testimonios, en el cual prueba que la ley judaica terminó su misión con la venida del Salvador del mundo. En esta parte de la lectura nos enseña una cosa muy importante. Saber reconocer la fuerza que tiene nuestro bautizo para matar nuestros vicios y resurgir a las virtudes. Además, me gusta muchísimo este amor que tiene a la lectura, a los libros. Como dice, tráiganme al maestro. Por eso es que nosotros los cristianos debemos estarnos habituando a las lecturas de los libros antiguos. No leas nada después del 58. Lee todo anterior a ese tiempo para que encuentres la verdadera doctrina. Nosotros aquí en la capilla tenemos varios libros que hemos rescatado, algunos muy antiguos, y tenemos otros que, puesto que ya los han desaparecido, en engargolados, así que si tú estás interesado en tener verdaderas lecturas de doctrina cristiana, nos puedes mandar un WhatsApp más 52 56 12 06 70 32, donde puedes adquirirlos. Tenemos unos libros hermosísimos, como por ejemplo la meditación de los misterios del Santo Rosario, precioso, te infunde muchísimo ardor hacia cada una de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, muchísimos más, entre ellos el Catecismo de San Pío X, que es fundamental que lo estudien para que no se dejen engañar y que puedan distinguir claramente cómo el modernismo es una secta, una mentira, y que esa no es la Iglesia Católica, y que lejos de llevarte a la salvación, te va a llevar corriendo hacia el infierno. Y bueno, también
el sacerdote con el que se encontró Cecilio, que lo llenó del ardor de amor hacia los santos, le hablaba de muchas conversiones que ha hecho nuestro Señor Jesucristo sobre personas que no tenían nada de fe y de pronto se volvieron fervorosos. Nosotros aquí en el canal de la Misión de la Sagrada Familia tenemos una carpeta que se llama Vidas de Santos. Allí tú puedes escuchar muchísimos vidas de santos, cómo es que sus historias son muy variadas, son muy distintas, porque el Señor puede obrar en cualquier situación. No importa que tú lo veas como el peor de los pecadores, que no merecemos ningún perdón. Sin embargo, si tú le abres sinceramente tu alma a nuestro Señor Jesucristo y te ciñes a su doctrina, te bautizas, vives todos los sacramentos y te entregas a Él, puede cambiar cualquier vida, sin importar lo que hayamos hecho. Entonces aquí tú puedes llenarte de fervor de cómo eso es cierto, cómo hay muchísimas vidas distintas que nuestro Señor ha cambiado, ha tornado en el mismo. Por eso es que son capaces de hacer lo que hacen. Y no te quedes con esta idea tan triste de que eso es para otros y no para ti, porque Dios quiere santos a todos. Entonces, pídele, suplícale que te sacuda toda la tibieza y que te lleve a la conversión y a la santidad. La santidad es el amor más grande que podemos tener por Dios, porque tú le cedes tu vida a Él y le dices completamente abierto, así como Él está en la cruz: haz de mí lo que tú quieras. Esta es tu vida, yo te la obsequio, hazla como tú desees. Y bueno, entonces vienen los cincelazos, fuertes pruebas, sufrimientos, dolores, que te van a dejar hecho una preciosura de alma para que el día que tú mueras, cierres aquí tus ojos y los puedas abrir, pues ya en la vida eterna, y bueno, puedas desposarte con el esposo, pero verdaderamente limpio. Entonces, aquí está estas opciones para que tú puedas seguirte llenando de fervor. Y compártelo con otros. Nuestro Señor se va abriendo camino a través de muchas situaciones. Entonces, compártelo con tu familia, compártelo con tus comunidades, para que ellos vayan llenándose de este fervor y bueno, pues después seamos un gran semillero de santos. Empieza con un pequeño fermento. Así le gusta hacerlo al Señor. Tú no te preocupes si no son un ejército de muchísimos. El Señor le gusta que sean pocos, un pequeño fermento que infle toda la masa de fe. Cipriano, obispo de Cartago. Persecución. Los lapsi. Siendo neófito, fue elevado Cipriano al sacerdocio en atención a su gran saber y virtud. No había transcurrido un año desde su conversión, cuando, sobreviniendo la muerte de Donato, obispo de la ciudad, el voto unánime del clero y pueblo lo llevó a ocupar la silla vacante. Mucho se resistió su humildad para aceptar tan alta dignidad, mas hubo de acceder ante el clamor unánime del pueblo. Gozaba entonces la iglesia africana de no acostumbrada tranquilidad, circunstancia que aprovechó el celoso pastor para reavivar la disciplina eclesiástica un tanto relajada. Mas no bastando sus exhortaciones para sacar a los cristianos del triste estado de abandono y relajación de costumbres, parcial efecto de la paz y bienestar que por largo tiempo disfrutaron, Dios los sacudió terriblemente con el azote de la persecución en el año 250, siendo el cruel Decio el instrumento de su venganza. Llevaba un año de gobierno en su diócesis cuando estalló la deshecha tempestad. Creyendo ser muy útil a su pueblo y por consejo de los que le rodeaban, huyó de la furia de sus enemigos, refugiándose en un lugar seguro no lejos de Cartago, mientras el alborotado oleaje del populacho reclamaba a gritos que Cipriano fuera presa de los leones.
Desde su retiro, se mantuvo en comunicación constante con sus fieles y sobre todo con el clero que había podido quedarse con ellos, invitando a la penitencia a quienes habían claudicado, alentando a los débiles y enviando palabras de consuelo a los que yacían en las mazmorras de la prisión. Mucho tuvo que sufrir también Cipriano de sus enemigos personales, cuya rebeldía se manifestó ya desde su elevación a la silla episcopal, y que ahora arreció notablemente con la defección de los apóstatas que como vil escoria dejó tras sí la hoguera de la persecución. Respecto a los últimos lapsi, Cipriano decidió ser exigente con los que a la primera insinuación habían corrido a ofrecer el sacrificio impío, menos severo con los que habían claudicado después de una larga resistencia, e indulgente con los que sin sacrificar habían obtenido un certificado de sacrificio. Atenuaba asimismo las penas en caso de peligro de muerte y absolvía a los que, teniendo posteriormente ocasión de sufrir por Cristo, lo hicieron con valor. Tuvo que combatir asimismo el pretendido derecho de algunos vanidosos cristianos que, habiendo salido victoriosos de la prueba, se creían con facultad de expedir certificados de rehabilitación a los apóstatas. Las decisiones de San Cipriano, aunque prudentes y moderadas, suscitaron larga controversia, llegando sus ecos hasta Roma, en el pontificado de San Cornelio. Un concilio reunido en aquella capital condenó el rigorismo de Novaciano, jefe de la secta y aliado de los enemigos de Cipriano. Saciada ya de sangre la fiera de la persecución, volvió Cipriano a su iglesia y recogió las ovejas descarriadas y amedrentadas, señalándose su gobierno por la prudencia, firmeza y paternal amor con que procuró atraer a la verdadera fe, especialmente en los concilios de los años 251, 252, 253, a las pobres ovejas que andaban apartadas de su amado redil. Cipriano, redentor de cautivos. Controversia de los rebautizados. Por entonces los bárbaros irrumpieron con ímpetu en las fronteras más débiles del imperio. Varias ciudades de Numidia fueron saqueadas y numerosos cristianos cayeron prisioneros de los invasores. En este trance, dirigiéndose 8 obispos a Cipriano, solicitando socorros para la redención de cautivos. Vivamente impresionado por los relatos de los martirios que sufrían, Cipriano habló amorosamente de ello a sus fieles y logró con su elocuencia cuantiosas limosnas con las que pudo atender plenamente la súplica de sus colegas en el episcopado. Por la misma época, se suscitó entre el Papa San Esteban y Cipriano la delicada controversia de los rebautizados. Sin duda alguna que para protestar contra el proceder de Novaciano, que exigía el bautismo a los católicos que pasaban a su secta, Cipriano imponía lo propio a los extraviados que volvían a la verdadera fe, creyendo sinceramente que el bautismo de los herejes era nulo. En el mismo error habían incurrido algunos obispos africanos. Tal cuestión era no solo disciplinaria como pensaba Cipriano, sino dogmática, pero a buen seguro que sus adherentes no alcanzaron a ver toda la amplitud e importancia que en este aspecto tenía. Algún indicio de esta equivocada doctrina se hallaba ya en germen en el famoso Tratado de la Unidad de la Iglesia en el año 251, debido a la pluma de Cipriano, y escrito con estilo vigoroso y vehemente, como obra de polémica viva contra el hereje Novaciano. Asestaba rudos golpes al adversario, pero el empeño de reducirle
extremó el alcance de ciertos argumentos, rozando en la cuestión citada sobre todo la pureza de la ortodoxia. En el año 255 y 256, congregó dos sínodos o concilios, en los que se resolvió mantenerse en las decisiones anteriores sobre los rebautizados. Las conclusiones presentadas al Papa San Esteban I fueron rechazadas en los siguientes términos. Si alguno viene a vosotros de la herejía, no debéis innovar nada contrario a la tradición, solamente le impondréis las manos para la penitencia. La decisión del romano pontífice era clara, terminante e inapelable. Debía cerrar ya toda discusión. Mas Cipriano, demasiado aferrado a su propio parecer, no cedió, y en un nuevo concilio, en el año 257, se ratificó en sus anteriores ideas, lo que obligó al Papa Esteban I a lanzar la amenaza de excomunión sobre él y los obispos que le seguían en el punto debatido. La controversia siguió en el mismo estado de tirantez hasta el sucesor inmediato del Papa Esteban Sixto II, hombre bondadoso y pacífico, según expresión de los mismos obispos africanos. Una mayor comprensión por parte de estos y menos rigor, no en la doctrina, sino en los procedimientos por parte del romano pontífice, logró establecer la perfecta armonía entre las partes litigantes. A veces el celo de las autoridades, que evidentemente están guiadas por el Espíritu Santo, también genera tensión entre ellos, y es Dios el que va ayudando en estas posturas. Sin embargo, ayuda muchísimo la fe de los católicos para permanecer en esta firmeza que se debe de tener. Persecución de Valeriano, arresto de San Cipriano. Nuevas pruebas amargaron el corazón del buen pastor. El emperador Valeriano, que al principio de su gobierno se había mostrado blando y bueno con los siervos de Dios, no tardó en seguir las huellas sangrientas de sus predecesores. Movido tal vez por la codicia de las fabulosas riquezas que erróneamente atribuía la voz pública a los cristianos, ordenó nueva y cruel persecución, una de cuyas víctimas inocentes debía ser el glorioso San Cipriano. En este doloroso trance, todas las miradas se dirigieron a nuestro santo. Fortunato, en nombre de los obispos, solicitó un plan de conducta para la lucha que acababa de desatarse. Desde el destierro de Curubis, escribió Cipriano en respuesta el opúsculo sublime de la exhortación al martirio en septiembre del año 257. Es una compilación de sentencias de la Sagrada Escritura, distribuida en 12 capítulos. Solo agregaba algún breve comentario, dejando amplio margen a las iniciativas de Fortunato y demás obispos, para una explicación adecuada a las necesidades de cada comunidad de fieles. He enviado, dice ingeniosamente, lana purpurada con la sangre del Cordero, que nos ha salvado y vivificado. A vosotros os toca ahora tejer la túnica apropiada a vuestras necesidades. Los cristianos de África estaban bien dispuestos para la lucha entablada. Cipriano no solo los confortó de palabra, sino que les enseñó con el ejemplo. El 30 de octubre del año 257 fue llamado por Paterno procónsul de África, a cuya autoridad molestaba la fama y crédito de San Cipriano. Los augustos emperadores Valeriano y Galieno, dijo el procónsul, se han dignado dirigirme una carta en la que me ordenan exija la práctica de las ceremonias del culto a nuestros dioses, a todos los que no profesan nuestra religión. Dime, ¿cuáles son tus intenciones?
Yo soy cristiano y obispo. A Dios servimos nosotros y a Él dirigimos nuestras plegarias día y noche, por todos nuestros hermanos, por nuestros enemigos y especialmente por los emperadores. ¿Persistes en tu resolución? Resolución inspirada por Dios no puede variarse. Disponte pues para ir al destierro de Curubis, como lo ordenan los sagrados emperadores Valeriano y Galieno. Allá voy, responde el santo. Las órdenes recibidas son no solo para ti, sino para los colaboradores tuyos de esta ciudad. Dame pues sus nombres. Bien sabes que con gran prudencia y provecho público, vuestras leyes proscriben la delación. No puedo, pues, acceder a lo que me pides. No me importa, yo lo sabré buscar. Los emperadores, añadió el procónsul, han prohibido toda reunión, incluso en vuestros cementerios. Cualquier resistencia a esta soberana disposición será castigada con la muerte. Cumplid con lo que tengáis prescrito, dijo por fin el santo. Y bueno, esto me recuerda lo de los cementerios hace unos años, cuando los estados prohibieron inclusive el asistir a los cementerios y los cerraron. Tristemente también, ¿no? Estas iglesias falsas, estas parroquias, ¿verdad? Ahora podemos comprender a quién estaban sirviendo y, bueno, entender perfectamente que están sirviendo a Lucifer, a Satanás, como lo hace Bergoglio, diciéndole a los jóvenes, enfermando sus mentes, corazones, diciéndoles que todas las religiones conducen a Dios, que son como idiomas. Eso es una mentira luciferina. Solamente hay un camino que nos conduce al cielo y a la santidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, como lo ha dicho Monseñor Rodrigo da Silva, huyan de esas parroquias que lo único que van a hacer es conducirlas al infierno, y busquen la Iglesia Católica, que son estas capillas, donde anunciamos la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, que es muy importante, sino que también tenemos los verdaderos sacramentos, verdadero bautizo, verdadera confirmación, verdadera ordenación sacerdotal, verdaderas consagraciones episcopales, verdadera extrema unción. Si tú no huyes de esos lugares, eventualmente vas a quedar perdido. Ya hoy puedes darte cuenta cuán difícil es para ti poder reconocer estas mentiras, porque como la araña, ¿verdad? Va tejiendo su telaraña y va quedando atrapado el insecto. Entonces, a través de mentiras de ya casi 70 años, mucha gente ha quedado atrapada, que mucha gente hoy no se escandaliza por esto. Eso de que todas las religiones son iguales es una mentira. Entonces, te toca pensar, ¿voy a creerle a Jesucristo, que es Dios, o voy a creerle a estos mentirosos masones? Entonces, si a ti no te escandaliza todo lo que está diciendo Bergoglio, todo lo que hizo en Asís Juan Pablo II, Wojtyla, todo lo que hizo Pablo VI y Juan XXIII, todos masones, y no te escandaliza, puedes ya tener con certeza que tu alma va camino a la perdición. Entonces, es muy importante que comprendas esto, te pongas en contacto con nosotros, más 52 56 12 06 70 32, y te podemos compartir lugares donde hay capillas con verdadera doctrina y verdadera sucesión apostólica, que nunca vamos a aceptar la destrucción que ha traído a las almas el Concilio Vaticano II. San Cipriano en el destierro. Y bueno, también te seguimos invitando al retiro que va a haber 4, 5 y 6 de octubre. Ya estamos a unos cuantos días, todavía te puedes inscribir, donde evidentemente se van a hablar de la importancia del bautizo, de la confirmación, de las confesiones, ¿sí? Porque muchísimos han quedado ya en estas mentiras. Ustedes tienen pecado mortal y en las parroquias comunes y corrientes no hay absolución, puesto que los sacerdotes después del 69 no están verdaderamente ordenados. Si tú vas y les preguntas a ellos, ellos van a decir un montón de mentiras para defender un sacerdocio falso, pero yo quisiera que les preguntaras si ellos han estudiado la infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. Yo quiero que te preguntes si ellos tienen verdadera doctrina, si ellos estudian, si ellos leen, si ellos tienen vida de oración, si ellos no tienen atado el corazón a intereses personales,
riquezas, honores y placeres, porque de lo contrario no puede entrar la gracia en ellos. Mira, empecemos por muchos que son, tristemente, y hay que decirlo así, flojos, perezosos. No quieren estudiar, no quieren leer, no quieren enterarse. Después, continuamos con muchos que tienen muchos beneficios de honores y de riquezas. Abandonarlo todo por nuestro Señor Jesucristo es de valientes, no de cobardes. Entonces, muy pocos lo van a hacer, ¿eh? Muy poquitos. Entonces, si tú te atienes a ellos, es tu alma la que se va a perder y la de tus familias. Entonces, estamos rezando por ellos, suplicando que abandonen todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos con certeza que no todos lo van a hacer. Es más, muy pocos lo van a hacer. Pero que esos pocos sean fieles, sean firmes, como San Cipriano, que hoy les ayude. Entonces, pero tú tienes la responsabilidad de tu alma. Tú no puedes llegar, no te vale llegar al juicio y decirle a Dios, es que a mí tal sacerdote me dijo que yo siguiera al Papa, no importa que dijera herejías. No es así. ¿Y verdad que tú no eres tonto? Yo siempre defiendo a la gente con esto, es que la gente no es tonta. Si a ti alguien te pide que le firmes las escrituras de tu casa, ¿a poco se las firmas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no eres tonto? Bueno, entonces para las cosas de Dios tampoco debes de serlo. Sacúdete la pereza, la holgazanería y lucha por tu alma, que es lo más sagrado que tienes. Así como lucharías por cualquier bien temporal, tienes que luchar por el bien eterno. Entonces, este retiro te va a ayudar muchísimo. 4, 5 y 6 de octubre. El costo es de 4,500 pesos. Incluye el hospedaje, incluye el retiro, incluye los alimentos. Y todavía te puedes inscribir, más 52 56 12 06 70 32. Vas a convivir 3 días con el obispo. Va a haber confesiones con verdadero sacerdote que sí te va a absolver. Va a haber completudes de bautizo. En el 69 cambiaron el rito del bautizo. Te quitaron oraciones de exorcismo, que son fundamentales para el alma, para que puedas entender las cosas de la fe. Es como si te hubieran puesto un teflón en el alma que impide que penetre todo el bien que puede hacer Dios a través de ese sacramento. Entonces, el obispo va a hacer estas oraciones de exorcismo. Va a confirmar a los que ya estén bautizados. La confirmación también es inválida por un montón de circunstancias que a lo mejor ahorita tú no entiendes, pero que se van a explicar en el retiro. Entonces, te van a confirmar. La confirmación es fundamental porque imprime la potencia del Espíritu Santo para que defiendas la Iglesia Católica. Si tú no defiendes la Iglesia Católica, ¿con qué frutos vas a llegar al cielo? Si no fuiste capaz de defender a tu madre, de donde viene la vida divina. Entonces, va a haber confirmaciones, va a haber misa todos los días. Verdadera misa, no el ridículo rito que están dando estos sacerdotes falsos, donde no hay transubstanciación, no hay. La gente me pregunta, Dulce, ¿pero yo puedo seguir yendo al modernismo? No, no hay nada. Entiende, no hay nada. Todos tus esfuerzos ahora llévalos hacia asistir donde sí hay Dios. No te dejes engañar porque te gusta vivir engañado. No nos gusta vivir engañados. A ver, ¿a quién le gusta el cuerno? ¿A qué marido le ha gustado que la esposa le engañe? ¿A qué mujer le ha gustado que el esposo le engañe? ¿Verdad que a nadie? ¿Por qué entonces tú te quieres autoengañar en las cosas de la fe? Si has visto perfectamente que no te estás haciendo santo. ¿Por qué? Porque no estás comiendo Dios. Y si tú no comulgas Dios y vives conforme Dios pide, entonces no vas a poder alcanzar la santidad. No vas a poder glorificar a Dios como Él merece ser glorificado. Entonces, en el retiro va a haber misa verdadera, ¿sí? Entonces, es importante que te inscribas ya,
porque estamos a unos cuantos días y necesitas hacer una verdadera confesión, una preparación, ¿sí? Una verdadera preparación. Entonces, necesitas comprender esto y aprovechar estos momentos. Son cada vez menos obispos en la Iglesia Católica y aquí hay uno. Entonces, ven de donde estés, hay 2 aeropuertos internacionales, uno a 40 minutos, uno a hora y cuarto, te podemos compartir el número de alguien que te pueda hacer el servicio de traerte acá a donde va a ser el retiro, ¿sí? Es un lugar aquí muy seguro, ¿sí? Es un pueblito, entonces muy seguro, tiene muchísimos accesos, ¿sí? Este Pozotlán es muy seguro, entonces no tienes nada de qué preocuparte, más que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que durante este plan de la epidemia que hicieron, yo viví una vida perfectamente normal. Yo nunca usé el bozal, nunca, y tampoco era cuidadosa con el tema de las manos y todo este gel. Yo estaba muy enojada con el gel porque lo ponían en los altares. Todavía yo estaba en el modernismo, no conocía esta realidad. Y yo me enojaba mucho porque lo ponían en el altar, entonces no quería tener nada que ver con él. Jamás me enfermé, por gracia de Dios, jamás. Creé muchísimas defensas y yo solo tenía un pensamiento cada vez que buscaba donde yo creía que estaba Dios. La Eucaristía. Comulgué todos los días, bendito sea el Señor, aunque no estaba Dios, mi fe sí estaba firme con Él. Cuando Él me trajo la nueva verdad, me fui por la verdadera, lo verdadero. Y entré en la tradición, que es la Iglesia Católica y no la secta de Bergoglio, ¿no? Comenzando por Juan 23 y pasando por todos estos. Y yo le decía a nuestro Señor Jesucristo, Señor, si yo me muero por buscarte, yo sé que me vas a llevar al cielo. Así que bendita muerte, ¿sí? Entonces, si tú estás procurando tus seguridades, es que ¿qué pasa si voy tan lejos? Es que mi familia no quiere que yo vaya, es que. Tienes que dejar los pretextos, tienes que seguir a nuestro Señor Jesucristo. No puedes seguir teniendo tus propios intereses porque esta vida se te va a acabar. Estamos entrando cada vez más en una dictadura en México. Huir del país te va a salvar, por el amor de Dios. ¿A dónde vas a ir? A mí me da mucha risa, ¿no? Cuando uno está tratando, no sé, como Jonás, ¿no? Que cae en la boca de este pez gigante, ¿no? Tú no te vas a poder esconder de Dios. Tienes que venir a buscar a Dios. Entonces, por el amor de Dios, la solución a todos los problemas que tiene el mundo no es tratar de huir de esos problemas. Es allegarte de la única fortaleza que es Dios para enfrentar todas esas dificultades. Entonces, estás rodeado de una bola de cobardes, herejes y tibios. Brinca tú, ven a la Iglesia Católica y sé el fermento que ayude a salvar muchas almas por la entrega de tu vida. Porque eso es lo único que le vas a poder dar a Dios. ¿Cuánto tú luchaste realmente por Él? Continuamos con la lectura. San Cipriano en el destierro. La antigua Curubis, actualmente Curva, estaba situada en la costa cerca del Cabo Bon. Aunque es lugar apartado y solitario, no deja de ser ameno y de apacible estancia. En atención a los méritos y al renombre de que gozaba Cipriano, aún entre los mismos paganos, concediéronle autorización para que pudiera entrevistarse con el clero y fieles de su diócesis. En Curubis, como en Cartago, Cipriano fue el alma de su pueblo, que le honraba como a su padre, ahora promoviendo el celo de unos, ahora dando normas a su clero o exhortando a todos a permanecer fieles a Cristo. Al saber cómo sacerdotes y obispos venerables habían sido sepultados en las minas, en donde morían en lenta y espantosa agonía, les dirigió profundamente conmovido una alocución en la que les decía: no me admira que los vasos de oro y plata hayan sido enviados donde esos metales se guardan.
Por lo visto, las minas han cambiado de condición y en vez de darnos metales preciosos, han determinado ahora recibirlos. Vuestros pies están encadenados, vuestros cuerpos, templos del Espíritu Santo, están sujetos por serviles ataduras, pero dan a vuestro espíritu más libertad para volar al cielo. ¿Acaso el contacto del hierro ha enmohecido vuestro oro? Lejos del cristiano las cadenas que deshonran. Con las vuestras formaréis la corona de vuestra victoria. Oh pies gloriosamente atados, el Señor los desatará. Pies encadenados ahora para quedar libres por toda la eternidad. Pies que ahora no pueden andar, pero que pronto emprenderán la gloriosa carrera hacia el Redentor. Desnuda tierra recibe vuestros cuerpos molidos por el trabajo y el dolor. Pero qué descanso será recostaros con Cristo en la gloria. No abunda el pan, es cierto, pero el hombre no vive solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Carecéis de vestidos para protegeros del frío que os hiela, pero uno se halla bastante cubierto y ricamente engalanado cuando está revestido de Cristo. Han colocado la ignominia sobre vuestra cabeza medio afeitada. Pero puesto que Cristo es la cabeza del hombre, cualquiera que sea ese ultraje, todo sienta bien en una cabeza ennoblecida por la confesión del nombre cristiano. Pedid, añadía al fin de su hermosa carta, pedid al Señor que me lleve también hacia Él, que me saque de las tinieblas de este mundo, para que nuestros corazones unidos por los lazos de la caridad y de la paz, después de haber luchado de consuno, se regocijen juntos en el cielo. Los heroicos defensores de Cristo hallaron medio de demostrar su agradecimiento a su querido pastor por tan alentadoras palabras. Despedida de San Cipriano a sus fieles. El martirio. Podría creerse que el día de su martirio estaba aún lejos, ya que por entonces estaba en lugar seguro, y poco después le fue concedida una garantía mayor al ser trasladado a un delicioso Carmen situado muy cerca de Cartago. Desde este nuevo asilo siguió atendiendo a los asuntos de su alto ministerio y derramando en favor de los pobres los pocos bienes que aún le quedaban. Circulaban con insistencia rumores alarmantes sobre la marcha de la persecución. Tanto en Roma como en otras partes del inmenso imperio, se aseguraba que las víctimas se contaban por millares. Inquieto por tales augurios, Cipriano envió una embajada a Roma para enterarse de la exactitud o falsedad de dichos rumores. Los informes que trajeron los emisarios fueron por demás desconsoladores. Un edicto de Valeriano ordenaba dar muerte inmediata a los obispos, sacerdotes y diáconos. 300 cristianos, la célebre masa cándida, perecieron en Útica en una sola noche, unos al filo de la espada y otros sepultados en una fosa de cal viva. Ante estas terribles noticias, muchos cristianos recomendaron a su santo pastor que huyera de las furias de sus perseguidores. De ningún modo, dijo Cipriano, quiero dar mi vida por Cristo. Ha llegado el momento para mí de pensar antes en la inmortalidad que en la muerte. Sin embargo, obligado por sus amigos, al saber que el procónsul le buscaba, se escondió en la misma ciudad de Cartago. Acaecía esto a principios de septiembre del año 258. En su ocultamiento preparábase el martirio. Al martirio. Al saber
que persistentemente se le perseguía y que los esbirros policíacos habían dado con su morada, nuevamente le apremiaban los amigos para que huyese. Pero obedeciendo a un fuerte impulso que le llevaba a morir por Cristo, desoyó los ruegos, juzgando que a la prudencia humana se le había ya concedido lo que en justicia reclamaba. Salió decidido a los jardines y 2 oficiales del procónsul asieron del santo, el cual, gozoso y con risueño semblante, subió al coche que le debía conducir al campo de Sixto, donde el procónsul, entonces convaleciente, tenía una quinta de recreo. Este magistrado impuesto de la captura del santo fijó el juicio para el siguiente día y ordenó que fuera llevado al barrio de Saturno. La relación del martirio dice que el pueblo de Dios pasó toda la noche en vela mientras duró la pasión del santo mártir. Al día siguiente, inmensa multitud de fieles le rodeó en el momento de ser llevado al pretorio, formando como un muro de defensa. Llega el procónsul y le dice: ¿Eres tú Cipriano? Sí. Los santísimos emperadores han ordenado que sacrifiques. No lo haré. Reflexiona. Haz tú lo que se te ha ordenado. En cosa tan justa no hay lugar a deliberar. Terminó el santo mártir. El procónsul, habiendo consultado a su consejo, dictó la siguiente sentencia: ordenamos que Tasio Cipriano sea muerto a espada. Cipriano dijo: gracias sean dadas a Dios. La multitud siguió hasta la llanura de Sixto. Habiendo llegado Cipriano al lugar de la ejecución, se desprendió de su manto y púsose en oración con el rostro en tierra. Luego se quitó su vestidura, que era una túnica a la usanza dálmata, y se le entregó a los diáconos. Vestido de una camisa de lino, esperó al verdugo. A su llegada ordenó el obispo que entregasen 25 piezas de oro a aquel infeliz. Durante estos preparativos, los fieles extendían lienzos y toallas alrededor del mártir para recoger su sangre. Cipriano se vendó por sí mismo los ojos. El presbítero Julián y un subdiácono le ataron las manos. En esta actitud recibió la muerte. Por la tarde fueron en procesión a recoger el cuerpo del santo mártir para colocarlo en el mausoleo del procurador Macrobio Cándido. El sacramentario gregoriano fijó su fiesta el día 16 de septiembre. Vemos con tanta alegría esta entrega de San Cipriano. Fíjense contra quién iban: contra los obispos, sacerdotes y diáconos. Porque estos hombres endemoniados quieren destruir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos son los únicos que están preparados para recibirla. Hay muchos sacerdotes que están saliendo del modernismo y probablemente están desesperados y no encuentran la salida. Pueden ponerse en contacto con nosotros para que los pongamos en contacto con un verdadero obispo y les ayude a ser verdaderos sacerdotes. Pueden arrepentirse y pueden suplicar al Señor que los haga sacerdotes. Yo sé que es una situación de muchísimo dolor, de muchísima crisis. Si uno que antes era laico, hoy soy religiosa, pero cuando yo fui laica y me enteré de esto, fue tan doloroso para mí que en verdad casi me da un infarto. Es verdad, no estoy dramatizando. Yo me puedo imaginar el dolor que ellos están atravesando. Pero hay algo muy grande: tenemos obispo. Tenemos todavía la posibilidad de que ustedes puedan ser sacerdotes verdaderos, recibir el verdadero rito. Porque es cierto que, aunque somos culpables de no haber conocido la verdad por nuestras entregas al mundo, también nuestro Señor nos sigue llamando. Y lo que resta de vida podríamos vivir enteramente para Él, dejando las perezas, las flojeras, los intereses personales, intereses por riquezas, por honores, por placeres. ¿Acaso por una parroquia, por unas piedras, estás dispuesto a perder el alma? Es que es por mis fieles. Bueno, trae tus fieles donde deben de estar tus fieles, con Dios, en la Iglesia Católica. Yo les exhorto en verdad
a que sean firmes, sean fieles, y el Señor les va a dar la fuerza. Miren, se los dice hoy San Cipriano, San Cornelio, santos obispos que dieron su vida por Cristo. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Cipriano y San Cornelio, rueguen por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.